Blanca, diputada Osuna, ¿cómo fue participar de esta sesión virtual, obviamente, en un tiempo donde la Argentina y el mundo, ¿no?, está cambiando por esta pandemia por el coronavirus? ¿Qué sensación le quedó? Mira, si yo tengo que sintetizarla, te diría que dos cosas. Por un lado, un lote de alegría, el hecho de que las cosas salieran bien, de que la tecnología y todo el esfuerzo que habíamos hecho, que se había hecho desde equipos de la propia Cámara de Diputados, sabíamos también lo del Senado, y el esfuerzo de todos los legisladores por estar a tono con esa energía puesta en resolver que el Congreso podía seguir sesionando y que además en esa sesión el Frente de Todos iba a lograr por primera vez y además sobre todas las fuerzas políticas que tienen representación legislativa, la equidad de género, el 50 y 50 en representación de mujeres y varones en la Cámara de Diputados en el bloque oficialista. Uh-huh. Y en la otra cosa, digamos, ese era como un plano, y el otro era la gran expectativa de que si todo se resolvía bien, podíamos ir prontamente al tratamiento de otras normas que aguardan, sobre las que venimos trabajando y que van al corazón de resolver los grandes problemas que esta etapa de pandemia nos plantea, ¿no? En términos sociales, económicos, en fin, en todos los frentes. Por supuesto el sanitario. Sí. Uh-huh. ¿Cómo cree que está llevando adelante la política en este contexto el presidente de la República, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y al mismo tiempo, qué ve que podría llegar a mejorar? Por parte del presidente, yo diría, muchas veces he pensado en sus sentimientos y en sus sensaciones, ¿no? Digo, en el plano humano, en estar en el lugar, se encontró con una realidad al principio y realmente en una carambola tremendamente dolorosa, bueno, a encarar otros frentes, otras cosas, otra realidad transformada tan drástica y rápidamente. Pero creo que hay definiciones que son sustantivas y que él las ha adoptado y que de algún modo en el discurso de cierre que hizo Máximo Kirchner para nuestro bloque, para la sesión esta última, quedaban también a la luz, ¿no? No hay posibilidades de salir de esta situación si no es con la gente adentro y con la gente viva y con alternativas que se van definiendo a partir de estas cuestiones. Creo que eso lo ha puesto coordinando como distintos equipos a la vez, pero con una clara meta, que es valorar que los argentinos y argentinas podamos salir lo mejor posible de esta etapa. Esto de con la gente adentro tiene que ver también con algunas prioridades, ¿no? Tiene que ver con la cuarentena, tiene que ver con la negociación de la deuda, con esta postura firme con respecto a los acreedores, tiene que ver además con el esfuerzo y la energía puesta en contar con apoyos, en este caso, en el caso de la deuda, apoyos desde académicos y políticos nacionales e internacionales que muestren que el acierto que lleva implícita esta propuesta de renegociación de la deuda. Y al mismo tiempo yo creo que lo que muestra es también la contracara, ¿no? A veces la especulación, la mezquindad de algunos sectores, el salvarse solo, el pensar que esta puede ser una alternativa
para hacerse de cosas que veían que perdían. Me parece que esta situación crítica desnuda eso, ¿no? Pero bueno, uno, si piensa en las cosas que me gustaría que se hicieran, son esas a las que yo refiero, que tengo expectativa que abordemos en el Congreso, y que tiene que ver con que esta circunstancia nos dé la posibilidad de revertir situaciones de desigualdad y de injusticia. Porque fíjense que la pandemia y la crisis que venimos sobrellevando a partir de esa situación desnuda también las condiciones, yo diría que vastos sectores de la sociedad no es que comenzaron a padecer a partir de la pandemia, sino que en mayor o menor medida la venían trayendo, porque en realidad nosotros heredamos una pandemia económica del macrismo y le sumamos esta sanitaria con vastas consecuencias. Entonces, para mí lo creo que poner el acento en esos aspectos y en esas políticas y en esas grandes definiciones que muestren que aún en esta circunstancia, quizás porque se pone casi que lo miramos como con lupa a lo doloroso de la desigualdad y de la injusticia, me parece que es la oportunidad para desarrollar políticas en ese sentido, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que en la FIP se encontraron 950 saldos superiores al $1.000.000 que no habían sido declarados ante el fisco, y que el gobierno de Macri contaba con eso, digamos, y no se hizo nada. Entonces y ahora uno ve que se necesitan más recursos. Entonces ir a capturar las grandes fortunas, ir por aportes extraordinarios de los grandes patrimonios, es un camino que además tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿no? En materia de salud, en materia de más inversiones en salud, en materia de más inversiones en educación, en obra pública, pero bueno, me parece que se abre un panorama muy interesante. Esperemos estar a la altura, ¿no? Diputada, usted es una persona muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner desde hace mucho tiempo, ¿no? Seguramente mantiene un diálogo con ella. Algunos hablan de por allí una discordia, una disputa de poder con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué hay de esto? ¿Sabe? O sea, ¿qué nos puede contar sobre esto que mencionan algunos medios de Buenos Aires, sobre todo? Sí, en realidad no es que sean de Buenos Aires, somos medios que de algún modo son vehículos de sectores del poder en la Argentina que lo que buscan es desestructurar toda forma que vaya, digamos, o que los exponga a tener que rendir cuentas, a tener que presentarse ante la justicia, a tener que hacer aportes extraordinarios como estos dueños de patrimonio, a tener que revisar cuestiones que son, digamos, grandes acaparamientos que han hecho y que realmente, cuando digo acaparamiento, digo de resortes de poder y de influencias y de decisiones en el plano de la justicia, en el plano de la economía, en el plano del comercio, y en el plano de los medios, y que ahora ven, bueno, que pueden de algún modo, al quedar expuestos, tener que ir para atrás, ¿no? O que se los vaya, que se los ponga en un lugar donde tengan que rendir cuentas. Esos actores que además son conglomerados, grupos, qué sé yo, el Círculo Rojo, pero que tienen nombre y apellido en la Argentina, son los que operan con los resortes fundamentalmente mediáticos que tienen, para poder, bueno, de algún modo mostrar que como contraparte no tienen
a alguien con poder. Y debilitar a Alberto es, bueno, plantear, por ejemplo, diferencias con la vicepresidenta, diferencias con Cristina, que les aseguro de ningún modo existen. Pero mire, hace unos días Berbisky planteaba y analizaba desde investigaciones realizadas por él, por su equipo, algunas de esas estrategias. Es muy interesante verlas, porque el objetivo principal está puesto en alentar las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y les puedo asegurar que eso no existe, y que si hay algo que Cristina tiene clarísimo hoy, también Alberto por supuesto, pero lo tiene ella porque ha sido, digamos, el blanco más nítido de los ataques, es que de esta tenemos que salir adelante juntos, y que esa decisión que en su momento ella tomó de algún modo decidir que una alternativa electoral, además de Alberto encabezando una fórmula y ella acompañando como vicepresidenta, no era solo una cuestión electoral, sino era una cuestión de una estrategia de reconstruir el movimiento nacional y popular con eje en el peronismo, pero con mucha más amplitud que eso. Y me parece que eso es lo que quieren romper. Por eso cuando yo escucho que hay problemas, que están mal, en realidad uno tiene que mirar un poquito más allá o ver entre líneas quiénes los dicen, de dónde salen esos comentarios y cuál es la intencionalidad que tienen. Diputada Blanca Osuna, sin entrar en el análisis de cada gestión, le quiero hacer una pregunta, por supuesto, personal, pero al mismo tiempo quiero conocer su análisis. En el 2023, cuando termine la gestión el gobernador Gustavo Bordet, van a pasar 20 años sin que la provincia de Entre Ríos tenga un gobernador de Paraná. ¿Por qué cree que Paraná no ha podido capitalizar sus cuadros políticos para llegar a tener un gobernador en 2 décadas? Creo que no hay una sola razón. Creo también que lo territorial es una cuestión, pero sobre todas las cosas tiene que ver con las atribuciones y las condiciones de quienes representan y qué cosas representan. De última, todos los gobernadores de Concordia, por lo menos los que conozco, terminaron teniendo casa en Paraná y viviendo gran parte en Paraná, pero no me parece que sea solo una tensión de territorio. Creo que es el lograr que efectivamente se vertebre desde un lugar de la provincia, en este caso de Paraná, desde Paraná, porque por supuesto quiero dejar en claro, yo quisiera que haya gobernadora de Paraná, absolutamente, pero también creo, y les voy a decir por qué quisiera, creo que por sobre todas las cosas, tiene que prevalecer, desde mi punto de vista, qué proyectos, qué representan. Sí, eso queda claro. Y qué, digamos, cuál es la propuesta que se tiene para la provincia. ¿Cuál es la identidad en términos desde el peronismo, pero también desde una mirada mucho más amplia que el peronismo? Me parece que eso es. Si nosotros logramos desde Paraná tener una propuesta, vertebrarla con compañeras y compañeros de este lugar y de otros lugares de la provincia, donde no sea primero un nombre o un eje, sino un conjunto de representaciones y de bases,
que definan que nosotros somos parte de un proyecto. Cuando yo digo nacional y popular, me estoy refiriendo a las grandes definiciones que prioricen a los que menos tienen, al desarrollo del trabajo y a la producción, a la justicia distributiva, sí, a la educación y la salud en términos de inversión. Creo, estamos hablando de estas cosas, a una integración regional. Sí, eso es lo que no hemos podido, por supuesto, todavía lograr. Creo que en realidad es una materia pendiente, y quizás lo sea para Paraná y también lo sea para el conjunto de la provincia, el poder resolver una alternativa superadora a todo lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Sí, no lo decía como una cuestión de aptitud, ¿no? Uno puede tener cuadros políticos y grandes dirigentes en el pueblo más chico o en el territorio más chico de la provincia. Me preguntaba haciendo un análisis porque resulta extraño que en 20 años una capital de provincia no tenga un gobernador, pero valió la pena hacerle la pregunta y escuchar su aclaración, ¿no? Sí. Además hay otra cosa, ¿no? Hay otros entretelones que tienen que ver con cuestiones más mezquinas, con acuerdos, con cosas que se tejen no solo en la política. No, por supuesto. Me parece que eso también tiene que ver. Pero bueno, esperemos que lo podamos resolver para la próxima. Diputada, le hago una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué título es? Esperemos que lo podamos resolver para la próxima. Para la próxima, sí. A mí se me olvidaba ya, pero bueno, esperemos que así sea, ¿no? Le hago una pregunta porque sé que usted estuvo muy interesada en el tema y que obviamente preocupa a la gente que le gusta la pesca, que está metida en el tema del río. ¿Por qué Entre Ríos no adhirió a una veda total de pesca como sí hicieron otras provincias como Corrientes, Chaco y Misiones? Primero, la veda es una decisión provincial. Primera cuestión. Yo he presentado en su momento una declaración de emergencia que estipula la responsabilidad de la nación con respecto al conjunto de las provincias que están en la cuenca donde el curso del río Paraná se desarrolla. Sí. Y en estos momentos estamos presentando en trabajo con compañeros también y compañeras de Corrientes, una alternativa que es similar a la que oportunamente nosotros presentamos. En todo caso, la pregunta es, ¿por qué la provincia de Entre Ríos no define eso? ¿Por qué no lo define? Porque en realidad las decisiones tienen que ver con esta jurisdicción. Yo lo que voy haciendo y estoy trabajando es, por un lado, con Cancillería para que haya acuerdos. Bueno, ayer hubo una importante reunión del organismo que es un comité de Cuenca del Plata, donde participan los estados que son solidarios a la cuenca, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, y lo que se está trabajando ahí es el flujo del agua con vía las grandes represas, ¿no? Itaipú y Yacyretá. En eso sí vengo activamente trabajando. Y en la otra cosa que sí les puedo hacer llegar es esta declaración de emergencia con pautas concretas para que desde Nación se generen cupos de exportación, porque la destrucción o la intervención que es destructiva con respecto a la fauna ictícola tiene que ver no con la pesca artesanal, sino con los grandes núcleos exportadores que son frigoríficos de exportación, que si bien tienen límites de tamaño de piezas, nunca lo respetan. Entonces, la verdad que es la nación la que tiene que poner un límite del cupo de exportación.
si la provincia o las provincias tuviesen un poder de policía real y efectivo para hacer esos controles, en buena hora uno podría decir, bueno, limitarlo o establecer la veda es efectivamente es efectivo en realidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay muchas dificultades con ese poder de policía que las provincias tienen. De todos modos, la provincia de Entre Ríos podría haberlo establecido tranquilamente. No lo hizo, no sé, no entiendo por qué. Pero bueno, nosotros estamos trabajando esto que les comento, ¿no? Que sería la emergencia de Ictícola y el poder establecer cupos de exportación. Bueno, Nobleza Obliga, quiero decir, y trabajamos en ese momento, hacíamos radio con Laura, durante la gestión de Blanca Osuna como intendente se tocó muchos intereses con respecto al borde costero. No, decía que durante su gestión, Nobleza Obliga, se tocaron muchos intereses con respecto al borde costero, algunos creo que le hicieron sentir el rigor, pero se dieron muchos pasos importantes en algunas cuestiones que tienen que ver con la costa del río Paraná, se abrieron pasos, y después también hubo muchos sectores conservadores de la ciudad que, bueno, levantaron su voz en su momento e hicieron todo lo posible para que algunos caminos no se despejaran. Pero bueno, quería decirlo, eso más allá de lo que estábamos hablando. Perfecto. Diputada Blanca Osuna, le agradecemos mucho el contacto y obviamente vamos a seguir en contacto para tener una charla en el futuro no muy lejano. Bueno, cómo no. Les agradezco muchísimo a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente. Chao.